En este video vamos a ver cómo poder crear filtros de rangos de fechas a través de Visual Basic para aplicaciones. Es decir, observen que aquí en la esquina superior derecha de nuestra hoja de cálculo tenemos la fecha desde y la fecha hasta, y luego aquí tenemos este pequeño podríamos decirle reporte. Lo he hecho de esta forma para que puedan constatar ustedes cómo es que filtra la fecha. Observen que aquí tengo, en la fecha desde, tengo 15 de octubre del 2014 hasta la fecha 16 de octubre del 2014. Observen que aquí en la columna A tengo las fechas desde el 1 de octubre hasta el 16 de octubre. Y aquí le he puesto un correlativo para que veamos la referencia o la relación entre los días de este mes. Observen, voy a filtrar esas fechas. Observen, tengo el día 15 y el 16, que corresponde exactamente al dato que tengo en la columna B, que se refiere al 15 y al 16. Lo hice de esta forma para que vean cómo es que filtra los datos correctamente nuestro código, nuestra rutina de filtrado. Esto es bastante simple de poder realizarlo. Vamos a quitar lo que es el filtro, vamos a irnos a la pestaña datos y aquí observen tenemos un icono como tipo embudo, el cual se ha activado. Lo vamos a quitar y aquí nosotros ya hemos quitado el filtro. Pongamos otra fecha, pongamos del 5, desde el día 5 hasta el día 9. Vamos a filtrar. Y observen cómo se filtra desde el día 5 hasta el día 9. Entonces, este pequeño código, que es bastante sencillo de poder hacerlo, lo podemos utilizar cuando nosotros creemos reportes de información. Tal es el caso del reporte de movimientos de nuestro gestor de inventarios, el cual ya está descontinuado. Entonces, como les dije en comentarios anteriores, lo voy a rehacer. Pero voy a hacerlo de una manera totalmente diferente. Todavía no decido qué tipo de objetos utilizar, si una tabla en la hoja de cálculo o utilizar un list box dentro de un user form. Ya veré cuál método me resulta más factible. Muy bien, vamos a quitar el filtro. Vamos a lo que es al entorno de Visual Basic para que veamos cómo es que está estructurado nuestro código. Observen, lo tengo insertado en el módulo 1. Aquí tengo dos variables, las cuales hacen referencia a la fecha. La primera dice fecha desde de tipo long y la segunda fecha hasta de tipo long también. Observen que en las siguientes líneas a las variables les estoy asignando las celdas de donde provienen la fecha desde y la fecha hasta. Ahora la pregunta es, ¿de dónde saco yo el nombre X fecha 1 y X fecha 2? Simple. Vamos a regresar a la hoja de cálculo. Observen, si selecciono la celda B2, en el cuadro de nombre dice X fecha 1. Y si selecciono la celda B3, observen que en el cuadro de nombres dice X fecha 2. ¿Cómo creé yo esos nombres? Sencillo. Voy a ir a la pestaña fórmulas y aquí en administrador de nombres, observen que tengo un listado de ambos nombres de esos, porque esto es para nombrar, para ponerle nombre a los rangos, pero específicamente únicamente le he puesto nombre a una fecha, a una celda. Vamos a eliminar estos nombres. Si ustedes ya están familiarizados con esto, ustedes pueden, digamos, tomar un determinado rango, como el que estoy seleccionando en este momento, y ponerle nombre directamente en la celda. Pero en este momento yo nombrar este rango no lo necesito. Lo que sí necesito para facilitar la programación en el código, y lo cual eso me facilita mucho y me ahorra trabajo en cuanto a referencias, pues en este caso selecciono la celda B2 y aquí en el cuadro de nombres doy clic y le voy a poner aquí X fecha 1 y en la celda B3 le voy a colocar X fecha 2. ¿Ok? Entonces ya a la hora yo de ejecutar mi código me hace el filtro correctamente. Regresemos al código.
Entonces aquí lo que estoy utilizando yo es el nombre de esa celda, no en sí digamos la celda con el nombre nativo, que es la celda B2 o la celda B3. Luego en la siguiente línea tenemos lo que es el filtro. Observen. ¿Por qué únicamente pongo en el rango la celda A6? Porque a partir de allí eso me sirve de punto de referencia. Observen. Para mí la celda A6 es el punto de referencia para hacer cualquier búsqueda. En primer lugar porque dentro de la misma columna de ese encabezado yo hago el filtro. Si yo estuviera haciendo filtro en la siguiente columna para buscar lo que es el correlativo que corresponde a esa fecha, pues tendríamos que hacerlo de diferente manera. De hecho, en este video vamos a hacer dos ejemplos. Este sería el primer ejercicio. El segundo es un ejemplo donde vamos a ver lo que es el filtrado de dos columnas en una tabla. Muy bien, pero antes terminemos con esto. Vamos a regresar nuevamente al entorno de Visual Basic. Entonces aquí me sirve de referencia lo que es la celda A6 y luego aquí le pongo autofilter y el campo, o sea la columna que estoy utilizando es la 1, o sea la columna A. Luego aquí estoy utilizando el primer criterio, al cual le digo que es si es mayor o igual a fecha desde, y el operador XLN es el operador I. Si la segunda fecha, que es el segundo criterio, es menor o igual de fecha hasta, entonces allí lo que estoy haciendo es haciendo a lo que le llamamos un between, o sea un entre, o sea entre la fecha tal y entre la fecha tal me tiene que filtrar esa información, ¿ok? Entonces así de sencillo. Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Vamos a cerrar esto. Aquí tenemos el filtro 2. Observen, aquí tengo una tabla. Vamos a ir aquí al cuadro de nombres y observen que ya tengo aquí los parámetros necesarios para yo poder estructurar mi código. Si yo doy clic en el nombre X cantidad, observen cómo la celda activa se coloca en la celda B3, que corresponde a la cantidad. Si doy clic en X precio, la celda activa ahora es la celda B2, ¿ok? Y si doy clic en tabla 1, observen que mi tabla es el rango que voy a utilizar yo para filtrar esa información, ¿ok? Luego, si yo coloco aquí 3, observen que me está haciendo un filtro. Esta no es una búsqueda exacta, sino que es una búsqueda aproximada. Es decir que si la cantidad del precio que yo coloque ahí es mayor o igual a, entonces me va a sacar los que son iguales a 3 o mayores a esa cantidad. Y observen, aquí tengo yo estas dos frutas, que una es por 3.80 y la otra por 4.55. Este ejemplo que estoy utilizando acá de esta tabla es algo que me solicitaron en una comunidad que he creado. Observen, aquí les voy a mostrar la comunidad. Esta comunidad la he creado en Google+. Se pueden unir ustedes sin ningún problema, es pública. Esta comunidad la creé el día de ayer. Mandé invitaciones y hasta el momento se han unido, como pueden ver en este momento, 85 miembros. Entonces yo mandé invitaciones así de manera privada de personas que tengo agregadas en Google+. Todavía se me han quedado muchas personas, muchos suscriptores que tengo aquí en YouTube, pero no he tenido tiempo de poder sacar ese listado para mandar esa invitación. Sin embargo, si ustedes quieren en cualquier momento, y voy a dejar el link de esta comunidad en la parte de abajo de este video para que ustedes se puedan unir aquí. ¿Por qué creé yo esto? Este va a ser un espacio en el cual ustedes pueden colocar todas sus inquietudes y no necesariamente tienen que dirigir las preguntas a mi persona, ya que
como es una comunidad pública, aquí nos vamos a ayudar todos, que de hecho yo he aprendido mucho de ustedes. Hay muchas cosas de las cuales ustedes me han solicitado y que yo he ido desarrollando con el tiempo porque las he investigado y las he ejecutado. Entonces, yo he aprendido de ustedes, no crean que yo sé todo. Entonces, aquí ustedes pueden dejar sus preguntas y cualquier miembro que sepa la respuesta se las va a dejar allí en el comentario de lo que ustedes posteen. Que de hecho, el ejemplo que estoy realizando ahorita del filtro de frutas está por aquí, esa petición. Entonces yo ya sabía cómo hacer eso y por eso es que estoy haciendo este video. Que de hecho aquí está la imagen, el esquema que me enviaron para poder hacer ese filtro. Entonces, en base, incluso, o sea, para mí es mejor ver una imagen, un esquema o un diagrama de flujograma para poder comprender yo cómo poder ejecutar las cosas en programación. Porque muchas veces la explicación así en texto, cuando son muchas líneas, a veces me confunden porque no logran explicar bien qué es lo que necesitan, y eso para mí a veces es un problema. Entonces los invito para que se unan a esta comunidad, la cual les digo es pública. Pueden ustedes postear cosas de otro youtuber siempre y cuando sean relacionadas con Excel. Yo no tengo ningún problema por eso. Yo en este aspecto sí soy bastante accesible. O sea, no vayan a pensar de que si ustedes postean algo de un youtuber que da clases de Excel que no tiene nada que ver conmigo, yo les voy a eliminar el post. No, lo pueden hacer sin ningún problema. Siempre y cuando sea todo sobre Excel. Entonces, quedan invitados. Hagan sus posts. Si ustedes desean, digamos, por ejemplo, aquí tenemos un usuario que ha puesto una práctica de clases. O sea, él, según su comentario, dice aquí que justamente está dando clases de computación como práctica. Entonces, él ha puesto este link acá, que nos manda a un sitio externo en donde él tiene cuestiones y clases de Excel. Ustedes pueden ingresar ahí para poder ver lo que él tiene, y si les interesa, pues hagan uso de ese material. Este es el objetivo de esta comunidad. Ok, vamos a regresar a lo que íbamos. Muy bien, entonces, como pueden observar, yo aquí he puesto 3 en el precio. Y esta celda la tengo validada en el sentido de que si la cantidad es igual o mayor que, me saque el filtro de esos valores. Vamos a borrar aquí. Si yo borro aquí, el filtro se resetea y me vuelve a salir el listado completo. En lo que se refiere a cantidad, si yo digito 15, esta celda se encarga de buscar cantidades exactas, no aproximadas, sino que exactas. Si yo pongo una cantidad que no se encuentra en el listado, pues sencillamente no la va a mostrar porque no existe. Si yo borro aquí, entonces me resetea nuevamente la tabla y me muestra la información completa. Si yo hago esto, pongo aquí 3 y 15, sencillamente el código lo he puesto para que no funcione, para que se resetee, por el hecho de que únicamente podemos utilizar un método de búsqueda, ya sea por medio de precio o por medio de cantidad, pero no ambos. ¿Por qué? Imagínense ustedes ponen aquí 3 y le ponen 15, observen que no va a haber coincidencia y por lo tanto les va a dar como resultado 0, o sea, no les va a dar absolutamente nada. Entonces no tiene sentido hacer una búsqueda simultánea de ambos parámetros. ¿Ok? Regresemos aquí veamos el código de este ejemplo, de este ejercicio, porque es totalmente diferente. Aquí tengo esto lo voy a quitar porque para yo poder realizar esto hice unas macros y después extraje el código necesario para poder implementar yo la estructura de este código. No necesariamente ustedes tienen que saber ciertas instrucciones si ustedes las desconocen, porque
había ciertas cosas que no me pegaban a la hora de hacerlo manualmente, entonces hice la macro y allí vi que estaba cometiendo yo un pequeño error, y por medio de la macro yo pude ver y constatar de que cómo era la forma correcta de poder estructurar mi código en este sentido. ¿Cómo hice esto? Observen, voy a regresar a la hoja de cálculo, voy a crear una macro para que vean ustedes. Esto lo pueden hacer ustedes cuando quieran hacer ciertas acciones en Visual Basic y no saben el código exacto. Creen una macro, pueden crear ustedes una macro y después extraer el código necesario y modificarlo. Observen, digamos que yo creo una macro porque quiero hacer un filtro en la columna B. Entonces empiezo a grabar la macro, le vamos a poner macro 1 y aquí vengo, le doy clic aquí. Me voy aquí donde dice filtros de número y me voy donde dice es igual a. Digamos que yo quiero buscar un número igual a, entonces le pongo aquí 5. Aquí no me va a dar nada porque no se encuentra. Entonces lo que me interesa a mí es encontrar ese código mediante esta macro. Voy a detener la macro, me voy a dirigir al entorno de Visual Basic y aquí en el módulo 2 tengo esa línea. Observen. Entonces yo aquí fácilmente puedo extraer el código que yo necesito para poder estructurar mi rutina de filtrado. ¿Ok? Aquí le quité ese guión bajo porque eso es para nosotros hacer un salto de línea para pasar a la siguiente línea cuando las líneas son demasiado largas. Ok, este operador XLN aquí lo podemos eliminar porque no estamos haciendo un filtrado entre rangos, entonces esto no nos afecta en nada. Y aquí nosotros podríamos fácilmente eliminar esto para poder ingresar una variable ahí, sustituir este valor por una variable, y así es como nosotros podemos hacer ciertas cosas en Visual Basic ayudándonos de lo que es la herramienta para grabar macro cuando desconozcamos ciertas instrucciones. ¿Ok? Entonces ese es el tips que les doy para realizar esto. En cuanto al código, el código, si bien es cierto, lo tengo aquí en el módulo 1, pero este no está ejecutando nada porque este lo puse aquí lo vamos a eliminar para poder estructurar primero el código y después poder implementarlo de diferente manera. Vamos a eliminar esto también. Observen, el código lo tengo dentro de la hoja 1 en lo que es nuestro objeto worksheet, en el evento selection change. Entonces cuando yo selecciono y hago cambios en la celda, de manera automática se me hace el filtrado. No necesito un botón para poder ejecutar el filtrado de búsqueda o la búsqueda mediante un filtro. ¿Ok? Vamos a observen que al yo colocar una selección ahí se me resetea automáticamente. Le doy 3, me hace la búsqueda. Borro aquí, le doy 15, me hace la búsqueda. ¿Ok? Entonces procedamos a la explicación del código. Observen, aquí tengo dos variables. La primera de tipo doble porque estamos utilizando lo que es valores en moneda, y la segunda es n cantidad y de tipo entero porque estamos utilizando cantidades enteras. Entonces en las siguientes líneas les asigno a las variables n precio y n cantidad lo que es la celda correspondiente a precio y cantidad que se encuentra en nuestra hoja de cálculo. Observen que tiene X precio y X cantidad. Y le puse el nombre de la forma como se los ejemplifiqué en el ejercicio recién anterior. Observen que yo selecciono aquí en el cuadro de nombre dice X precio y aquí dice X cantidad. ¿Ok? Entonces, luego aquí tenemos lo que es dos condiciones. La primera condición, le digo que si n precio es diferente de vacío, entonces lo que es la celda X cantidad me la ponga en blanco, o sea, me borre lo que tenga allí. Aquí bien pude haber puesto clear contents, pero he puesto empty. Luego le pongo aquí active shift list object,
porque estamos trabajando con un objeto que es una tabla. Entonces este sería nuestro rango definido dentro de esa tabla. Entonces a eso le aplicamos el autofilter en el campo 3, pero esto no es lo que hace el autofiltro. Lo que estoy haciendo con esta línea es reseteando esa columna, porque recuerden que en este momento estoy en la columna de precios según esta condición. Entonces lo que hago es resetear la columna 3, que es la de cantidad, para yo poder realizar el filtro en el precio. Si no hago esto, me va a devolver como resultado 0, no me va a dar absolutamente nada. Entonces tengo que resetear eso. Ya la siguiente línea es la que sí me realiza el filtro. Observen que dice range, tabla 1, autofilter, y estoy trabajando en el campo 2, es decir, en la columna B, y estoy utilizando únicamente un criterio, el cual le digo que es si es mayor o igual. Aquí concateno lo que es la variable n precio, que según el precio que yo ingrese ahí, observaron que ingresé 3 y me da los valores iguales a esa cantidad o superiores. ¿Ok? Entonces aquí termino la condición. La siguiente condición es prácticamente igual a la de arriba, lo único que están invertidas las variables. Aquí le pongo, si n cantidad es diferente de vacío, entonces range x precio, es decir, la celda de x precio, que me la ponga, que me borre la información que hay, que me la ponga vacía. Luego la siguiente línea hago que se resetee la columna 2, es decir, la columna de precio, para yo poder ejecutar mi filtro, el cual necesito ejecutar en la columna de cantidad, que es la columna 3. Observen, dice range, tabla 1, autofilter, en field igual 3. Aquí estoy utilizando también solamente un criterio y le estoy concatenando la variable n cantidad. Aquí le he dejado el operador XLAN, pero aquí no es necesario, por el hecho de que no estoy haciendo un rango como de fechas, como para decir de la fecha tal y la fecha tal. Entonces esto lo puedo borrar sin ningún problema, se me había quedado eso ahí. Vamos a guardar esto, regresemos a la hoja de cálculo, hagamos la prueba, borremos, observen, funciona sin ningún problema. Pongamos 1.69, observen, me da las cantidades iguales a 1.69 y superiores a esa cantidad. Digamos que dentro de ese rango quiero buscar, ahora busquemos cantidad, pongamos 20. Si yo pongo 20 aquí y en el momento que le dé enter se va a eliminar todo. ¿Por qué? Porque tengo información en la celda de precio y estoy poniendo información en la celda de cantidad. Entonces se me resetea todo porque no le permito esto, porque no sería lógico, por el hecho de que no encontraría esa información. Voy a hacer nuevamente aquí 20 y ahí sí me da la información. O sea que tengo que utilizar únicamente una opción de búsqueda a la vez, no las dos al mismo tiempo. Entonces así es como funciona esta rutina de filtrado para nosotros poder realizar búsquedas. Y es bastante simple. Si ustedes ven este código, lo miran más nutrido en líneas, pero es por el hecho de que prácticamente el volumen de código lo hace lo que es la validación. Recuerden que a veces nosotros cuando programamos algo, tal vez tenemos 3 líneas de programación que nos hacen la ejecución de nuestra rutina sin ningún problema. Sin embargo, necesitamos validar ciertas cosas para que no caiga en error, y esas validaciones pueden llegar hasta 10 líneas. Entonces eso es lo que hace voluminoso nuestro código de programación. Luego el último segmento de código es que si las dos celdas, ya sea la de X precio y la de X cantidad, están vacías, pues me reseteen la información y me pongan el listado completo. Observen que aquí no tengo información en la celda de precio pero sí tengo información en la celda cantidad. Si yo borro esta información y me desplazo, yo ahí ya estoy haciendo un cambio. Entonces como la validación es que si ambas celdas están vacías, pues
me ponga el listado completo, me lo resetee, me quite el filtro de lo que ha quedado residualmente, de lo que ha quedado anteriormente, el filtro residual podríamos decir, porque yo aquí puedo tener 3 y la otra validación es que si ambas celdas están con información, pues me resetee también, ¿ok? O sea que está validado que si ambas celdas tienen información, no me haga ningún filtro, y si están vacías, pues tampoco me haga ningún filtro. Tiene que ser una búsqueda a la vez, o sea, o busco por precio o busco por cantidad, pero no ambas, ¿ok? Entonces, así es como nosotros podemos realizar búsquedas mediante filtros. Espero que esto les sea de utilidad y espero sus likes, compartan este video en las redes sociales y muchas gracias por el apoyo constante que recibo por parte de ustedes, amigos. Ya casi ya vamos a llegar a los 8,000 suscriptores y eso me motiva muchísimo seguir subiendo este tipo de material, ¿ok? Nos vemos hasta el próximo video.